Sí, efectivamente tenemos 5 números muy importantes dentro de nuestra energía a nivel numerológico. Obviamente de esos 5 se derivan muchos más, pero estos son como los más importantes y esos creo que siempre vale la pena revisarlos, verlos, entenderlos, ¿no? Y sobre todo, pues saber utilizarlos a nuestro beneficio. ¿Cómo rescatar esta disciplina para ponerla en el papel y que la gente realmente lo considere como una disciplina seria que lleva detrás estudios, análisis profundos? O sea, no es a la ligera, tan a la ligera. Y lamentablemente, por estas situaciones que te comento, muchas veces cae en esa situación. Siempre le invito a la gente, no te vayas con la finta, investiga, lee, revisa. Hay mucha información y de verdad de valor. Y sobre todo, Julio, yo creo que una de las cosas más importantes con esto es entender que la información es como cuando te aprendes una canción. La información es la misma, aquí lo que cambia es la interpretación. Esto es Vortex 360 y el día de hoy es un día muy especial, ya que se abre una nueva sección dentro de nuestras plataformas informativas y de información y de conocimiento en general, ya que el día de hoy inicia una nueva etapa con un segmento muy especial. Su nombre, Infusiones Espirituales. Y está con nosotros Pilar Jiménez. Seguramente usted ya la conoce, ha estado en diferentes medios, en el radio, en algunas plataformas, en páginas de internet, y la tenemos hoy aquí en Vortex 360, y a partir de ahora y cada semana tendremos el análisis de lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer en unas disciplinas realmente muy interesantes. Pero, ¿quién mejor que Pilar Jiménez para que se presente en caso de que usted todavía no sepa quién es, y que nos hable precisamente de estas disciplinas que nos pueden servir como herramientas para lo que vamos a hacer? Nos puede ayudar en muchos sentidos, pero vamos a dejar que ella directamente nos platique. Pilar, bienvenida, gracias por estar en Vortex 360, tu sección que a partir de esta semana estarás aquí con estos análisis tan interesantes, con mucha información que puede ser muy útil para todos. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a todo el equipo de Vortex por esta bienvenida y muy agradecida por el espacio, porque siempre es bueno agradecer dónde estamos y lo que estamos haciendo. Y pues bueno, para la gente que no me conoce, mi nombre es Pilar Jiménez y yo estoy muy contenta de estar aquí. Soy astróloga, soy numeróloga y para mí pues estas dos herramientas son como mi día a día, mi básico, ¿no? Así como nos traemos nuestro cepillo de dientes y nuestra pasta dental, también para mí lo son. Son herramientas que me encontré en el camino, porque todos tenemos un camino que seguramente recorremos y que se nos presentan diferentes herramientas de mucho tipo. Y la verdad es que yo quisiera aprovechar esta sección para dar a conocer estas herramientas, para que todos los seguidores de Vortex y pues por supuesto la gente que le interesa, pues estemos pues en este canal y con esta misma línea. Así que, pues bueno, desde la parte numerológica vamos a analizar diferentes cosas, Julio. Vamos a estar viendo desde personajes, ¿por qué no? Situaciones, hechos. Los números hablan por sí solos y están presentes en todo nuestro día a día. Cuánto mides, cuánto pesas, dónde estás, qué número de teléfono tienes. Los números están en todos lados. Y la numerología nos da mucha información acerca de esto. También vamos a hablar temas de astrología. La astrología tal vez sea una disciplina un poco más alejada digamos, de la cotidianidad, pero sin embargo también tiene mucho que ver, y bueno, ya te platicaré en algún otro momento cómo llegó a mi vida, porque fue una cosa también un poco curiosa. Pero pues justamente de esas dos cosas vamos a estar hablando en esta sección. Y pues bueno, yo feliz de la vida. No, pues encantados. Y ya lo saben, a partir de esta semana, sigan a Pilar Jiménez en esta sección de Infusiones Espirituales. Pilar, esta disciplinas, a lo largo del tiempo, pues obviamente se ha hablado de la ciencia como la que rige, digamos, el comportamiento humano, las acciones, etcétera, porque son hechos comprobables en que pasan el riguroso periodo de prueba, etcétera, para convertirse en una ley natural, física, etcétera. Sin embargo, la disciplina tanto de la numerología como de la astrología
han caído de repente en pues descrédito por algunas situaciones. ¿Qué tanto podemos confiar? Entendemos, por ejemplo, el tema de la astrología. Cuando escuchamos la palabra, pues seguramente nos viene a la mente el horóscopo del día, ¿no? Y nos dice, Claro. el día de hoy tú vas a conocer el amor de tu vida, vístete de azul y pues vas a tener grandes experiencias, ¿no? Y cáncer, este es tu número de la suerte y cosas así. Y entonces llega el momento en que se hace tan banal que le pierdes el sentido pues realmente útil para ello. Y aparte, pues me imagino, tú me vas a corregir si no, que hay mucho charlatán en el sentido, ¿no? O sea, al final, en este momento, tú le puedes pedir a Siri, a Alexa que te dé el horóscopo y te lo da y pues tú lo guardas y después dices, pues en los horóscopos tenemos esto y esto. Y entonces se puede llegar a desprestigiar. ¿Cómo rescatar esta disciplina para ponerla en el papel y que la gente realmente lo considere como una disciplina seria que lleva detrás estudios, análisis profundos? O sea, no es a la ligera, tan a la ligera. Y lamentablemente, por estas situaciones que te comento, muchas veces cae en esa situación. ¿Cómo entender la astrología a lo largo de la historia y cómo, si podemos llamarle así, una astrología moderna, si me permite usar el término, que se utiliza ya más como una herramienta para una planeación, no solo en lo individual, sino ya a nivel empresarial, político inclusive? Yo sé de que algunos políticos, líderes políticos, recurren a la astrología como herramienta para tomar decisiones. Entonces, no es poca cosa. De hecho, sí, tienen a sus astrólogos de cabecera. Ya después les daré los nombres. ¿Okay? Bueno, de entrada tienes toda la razón. Y yo era una de esas personas que dentro de mi experiencia, sobre todo a nivel, por supuesto, profesional, pues decir, pues los horóscopos es como que no es cierto, ¿no? A veces yo leía el mío y decía, pues esto como que no me cuadra, como que esto ni al caso conmigo, ¿no? Y seguramente a muchas personas así le pasa, ¿no? Y te voy a decir algo, yo creo que una de las cosas más importantes, como cualquier otra disciplina, requiere justamente, para tomarla en serio, tienes que estudiar. Y el estudiar no es tampoco con cualquiera, porque la cantidad de información que hay atrás, a mí me sorprendió francamente. Yo no creí que hubiera tanta información atrás de esto. Data de, por supuesto, de la antigüedad, cuando la astrología y la astronomía eran una sola, cuando por supuesto, toda la antigua Grecia, con todos los filósofos que eran astrónomos, eran astrólogos, matemáticos, determinaron muchas cosas alrededor de estas disciplinas y las dejaron justamente ahí. ¿Para qué? Para que pasaran de generación en generación este conocimiento que muchas de las escuelas iniciáticas de la antigüedad las supieron usar a su favor. Esa es la verdad. A partir del año 1700 más o menos fue cuando esto se separó totalmente del ámbito, digamos, científico, y decidieron ponerlo dentro de la parte ocultista, ¿no? Que ya después hablaremos de estos temas que son como muy antiguos, pero que vale la pena. Siempre le invito a la gente, no te vayas con la finta, investiga, lee, revisa. Hay mucha información y de verdad de valor. Y sobre todo, Julio, yo creo que una de las cosas más importantes con esto es entender que la información es como cuando te aprendes una canción. La información es la misma. Aquí lo que cambia es la interpretación. Okay. Es decir, por eso digo que es como una canción. La letra es la misma, ¿no? Tú y yo podemos cantar la misma letra, pero tú la vas a interpretar de una manera y yo la voy a interpretar de otra. Tal vez tú, dentro de este esquema más serio que tienes, puedes hacerlo un poco más, ¿no? Y a lo mejor yo, pues me toca ponerle más sentimiento y el grito ahogado y me siento más contenta, etcétera. La interpretación da mucho justamente cómo se transmite la información. Okay. Porque si bien es la misma, eso es lo que ha ido cambiando con el tiempo. Esta parte que tú decías, a veces hay gente que nos vende gato por liebre o son charlatanes, pues sí, evidentemente, porque si tú toda la información la traduces y la interpretas, cada astrólogo y cada numerólogo te va a dar una interpretación diferente. No quiere decir que sea diferente información, eso es lo que quiero aclarar. Simplemente la forma en la que interpreta va a ser o muy profunda, o va a ser muy superficial, o te va a decir un pedacito, el resto no, etcétera. Depende del grado de conocimientos de la persona. Hay astrólogos que llevan años, mis maestros, a quienes les mando un abrazo y un saludo, pues llevan años de estudio, ¿no? O sea, esa es la verdad.
y me han tocado personas que llevan más de 30 años estudiando la astrología y no acaban de terminar de estudiarla. Lo mismo la numerología, o sea, hay muchísima numerología, egipcia, tántrica, pitagórica, maya, o sea, hay muchísimo. Todo eso habla de gente que pues se dedica a estudiar y a estudiar. Entonces, yo más bien te lo pondría en el contexto de cuando tú tengas este tipo de información enfrente de ti, veas también las credenciales de la intérprete. El intérprete es importante porque de ahí va a radicar mucho en su experiencia, cómo te lo pone la información al frente y desde dónde está haciendo esta digamos, validación. A mí me gusta mucho, Julio, y te lo digo pues porque así lo he hecho yo en mi vida, digamos, cotidiana, es utilizar esta información, pero bajada a la parte como eso, cotidiano. El día a día, con tu pareja, con tus hijos, con tu profesión, con tu negocio, llevarlo a ese punto en cómo puedo usar esto, en qué me beneficia, para dónde. Es como un GPS, yo siempre le llamo que esto es como una brújula que te va guiando, pero que no es un definitorio. A ver, siempre decía un maestro astrólogo, ¿no? El cielo propone, pero tú dispones. Claro. Al final esto no es, está escrito en piedra para que las cosas pasen, ¿no? No es predicción. Es una circunstancia que se le llaman arquetipos, donde se forman las personalidades, que es lo que le llamamos la energía, ¿no? Dicho de una forma más holística, pero al final es justamente esta parte de la personalidad, la forma en la que nos comportamos con el otro, cómo hacemos nuestro razonamiento, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy cotidiano y entonces justamente por eso ahí viene el enlace entre lo que tú estás viendo en tu realidad y lo que te está proponiendo la herramienta. Y tú vas a tener forma de comparar y decir, ah, claro, sí me checa, sí me cuadra, porque lo que estoy viendo en mi realidad cuadra con lo que me están interpretando desde el otro lado, ¿no? Con la herramienta. Y ahí es donde se junta justamente para poder hacer esta determinación. Hoy no son ciencias, ¿no? Son herramientas metafísicas que no están avaladas por ninguna ciencia en sí, pero yo te puedo decir que al menos en todos estos años que tengo estudiándolas, y no termino de estudiarlas, es maravilloso la cantidad de información que te dan. Se meten a veces en el mismo costal los adivinos, los mediums, los videntes. Y como dices, a veces hay que analizar su respaldo, el background que tienen, tanto de conocimiento como de su trabajo, ¿no? No voy a dar nombres, pero hay videntes que cada año, cada inicio de año te dicen, es que este año se va a morir Luis Miguel. Lo han matado como 10 años consecutivos y no se ha muerto, ¿no? Y dicen que pues en algún lugar va a haber... No, ni que se muera, por favor, es el sol. El sol, que no se nos quedemos sin sol. Que va a haber un terremoto o cosas obvias que siempre van a ocurrir. Entonces, ya ven, yo les dije que iba a haber un terremoto, pues cada año hay, o sea, eso no es ninguna, sería que dijeran en dónde, qué día y a qué horas, eso sí sería como caray, pero son generalidades. Entonces, a lo mejor ese ha sido el gran obstáculo, digámoslo así, que han tenido numerólogos, astrólogos, de que pues se les mete en la misma característica, ¿no? De que la categoría, claro. Exacto. Entonces, bueno, vámonos directamente a lo que nos interesa realmente. Digo, no es que esto no sea interesante, pero todo el mundo está esperando precisamente saber estas herramientas, como bien lo dices. Yo puedo tratar de clavar un clavo en una madera y lo puedo hacer con un martillo o lo puedo hacer con una piedra. Ambas me van a servir, pero ¿cuál me sirve más? Claro. ¿Con cuál se me va a hacer más fácil? ¿No? Con lo que está específicamente hecho para que yo pueda ese clavo meterlo en la madera o improvisar. En este caso, entiendo que, por ejemplo, vámonos a lo que es la numerología. Una herramienta que está diseñada para utilizar, su nombre lo dice, números, y que estos te puedan dar una dirección para saber lo que tienes que hacer. Yo les comento, si ustedes conocen a Pilar, y si no, cuando platicamos o todo y hacemos alguna situación que va a ocurrir, ¿pero qué día va a ser? Es un 5, es un 7, y la fecha de nacimiento, y es que es un 9, y entonces inmediatamente está haciendo sus ecuaciones para poder saber tanto por dónde llegar, como cómo establecer un diálogo, una relación de confianza, la planeación de un proyecto, etcétera. Entonces, realmente resulta muy interesante. Entonces, si te parece bien, me gustaría que habláramos de numerología, en el sentido de que
¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta antes de ya pasar a puntos específicos? ¿Qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para poder decir qué es lo que necesitamos? Sabemos que hay fechas de nacimiento, sabemos que hay horas de nacimiento, que hay una forma de lectura, por ejemplo, de tu nombre, que se convierte en números y esto te da al final una cantidad. Y entonces, de todo lo que tenemos como información, ¿cuál es la que podríamos canalizar? Sé que es difícil la respuesta, pero ¿cuál pudiera ser, digamos, el método más eficaz para calcular un número entre todo el universo de números que nos rodea, ¿no? Claro, pues mira, de entrada no son ecuaciones, son sumas y restas. Es más sencillo de lo que uno piensa. Entonces ya de entrada eso pues ya nos da facilidad. Yo te puedo decir que a nivel de personas, sí, efectivamente tenemos 5 números muy importantes dentro de nuestra energía a nivel numerológico. Obviamente de esos 5 se derivan muchos más, pero estos son como los más importantes y esos creo que siempre vale la pena revisarlos, verlos, entenderlos, ¿no? Y sobre todo, pues saber utilizarlos a nuestro beneficio, que por supuesto es el día que naces, el mes que naces, el año que naces, esos 3, y luego la sumatoria de esos 3 da un cuarto número, que eso es muy importante también, y un quinto número es los 2 últimos dígitos del año que naciste. ¿Okay? Básicamente eso es como nuestra base más importante numerológica a nivel energético de cada una de las personas. Sin embargo, a nivel de tu nombre, también es súper importante porque ahí vas a tener 3 números que son también muy importantes, muy básicos, muy fuertes, que te van a ayudar sobre todo a potencializar lo que más traemos como en sueños, pero también es nuestra personalidad y siempre es en tono positivo, ¿sabes? Nuestro nombre siempre nos va a dar muchas cosas positivas porque normalmente los nombres están elegidos con mucho amor de parte de nuestros padres. O haya sido la abuelita, la tía que intervino o quien haya sido. O el calendario, ¿no? Inclusive. O el calendario, antes así se estilaba, ¿no? La gente, me acuerdo perfecto que el santoral y pues te tocó nacer en un santo que estaba medio raro hasta de pronunciar, pues ni modo, ¿no? Te tocó. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con el nombre. Entonces, eso si tú lo trasladas a cualquier cosa, llámese negocio. ¿Cómo se llama tu negocio? ¿Cuándo nació tu negocio? ¿Desde dónde está naciendo? Puedes trasladarlo a personajes, ¿no? Puedes entender un poco la dinámica que trae este personaje, llámese como se llame. No vamos a decir tan nombres, pero seguramente nos va a tocar analizar algunos nombres más adelante, ¿no? En fin, o sea, tú puedes ponerle a estos 5 números, a estos 3 más bien serían 8, la importancia de cada una de las personas para poder decirle muchas cosas, sus talentos, sus retos, por supuesto su esencia, su misión de vida, su propósito. Por supuesto también le puedes decir qué temas tiene como que trabajar más en un plano terrenal, que se le repiten y se le repiten las historias. Es como que te caes con la misma piedra 40 veces y sigues haciéndolo, ¿no? Es como darle un poco de luz, por eso hablaba yo del GPS, ¿no? Nos da un poco de camino para saber por dónde sí, por dónde no. Entonces yo te diría que básicamente podemos trabajar de entrada con estos 8 números, pero hay muchos más, o sea, no solamente son estos, dentro de un pináculo numerológico se trabajan muchos más. Tomando en cuenta entonces esta pues, utilización de los números, que no nada más aplica para personas. Así es. También aplica para países inclusive. Aplica para todo, Julio. Incluso hablando de países, seguramente nos va a tocar compartir aquí con toda la comunidad de Vortex 360, pues, por ejemplo, temas de México, ¿no? A nivel numerológico sería súper interesante. Vamos a tener un programa de esos próximamente, en donde hablemos justamente del país, ¿no? De lo que representa. ¿Qué energías están ahí atrás? De entrada, yo me imagino que ya lo has analizado. La palabra México, ¿qué significa numerológicamente que te da? Por supuesto, no nada más hay que ver México. Acuérdate que somos Estados Unidos mexicanos. O sea, México es, digamos, nuestro pequeño nombre, ¿no? Pero ese también cuenta, los 2 grandes y el pequeño. Cuando tú te dicen tu nombre completo, a cuando te dicen Julio, ¿no? Julio, eres Julio César. O el apodo, ¿no? Paniagua, o te dicen el apodo. Y es algo que se va repitiendo. La gente te lo está diciendo constantemente y ese tiene una gran vibración. Pero eso lo vamos a dejar en el tema de análisis de la numerología de México, porque eso es un tema muy interesante. Pero también iba yo a comentarte otra cosa importante.
importante, así como tenemos números personales, también, Julio, hay energías universales, ¿ok? Y la universalidad trata justamente de las fechas que nos tocan a todos vivir. Como por ejemplo, el año en el que estamos. Por ejemplo, el mes en el que estamos. Eso es universal. A todos nos toca estar en enero. A todos nos toca estar en el 2025, a todos nos toca, o sea, es como algo universal. Bueno, desde la numerología también se tratan los números universales, o sea, los números personales, los números universales. Entonces, también tiene una connotación así, porque no es lo mismo estar en un año universal, por decir, ahorita estamos en un año 9, ahorita vamos a ver por qué, pero estamos en un año 9, pero resulta que en particular en tu caso tú estás en un año, voy a decir un ejemplo, en un año 3 y yo estoy en un año 5. No es lo mismo cómo se comunica el 9 con el 3 a cómo se comunica el 9 con el 5. Y hablo de comunicación, no porque se estén hablando y tengan voz ni voto, simplemente es cómo estas energías se integran. El gran director siempre es el universal y todos los demás nos alineamos a esa gran energía, pero todos respondemos de una manera muy diferente de acuerdo a tu energía personal. Okay. Entonces eso es importante, porque si bien todos tenemos una global, cada quien va a responder de una manera totalmente diferente a esa energía. Por eso hay gente que decimos, este cuate no me cuadra, no, porque trae esa energía tal vez negativa, ¿no? Y algunos que sin conocerlos te caen bien, porque depende de la energía y cómo interactúas con esa energía. De hecho, fíjate qué padre que comentas esto, porque los números son duales. Okay. Así como nosotros como seres humanos estamos hechos en una dualidad porque tenemos un ego, tenemos libre albedrío y esas son del tipo de cosas que nos van a pasar siempre, ¿no? Tomamos nuestras propias decisiones y eso nos hace personas duales. Tenemos esta parte probablemente de reto, ¿no? O probablemente positiva, negativa, como le quieras poner. No es que la gente sea negativa, simplemente estoy hablando de la forma en la que interpreta de pronto las cosas, las situaciones, cómo responde, cómo incluso su emoción se pone, ¿no? Al frente, etcétera. Entonces, eso también tiene que ver con la dualidad numérica. Cuando uno interpreta, tienes que interpretar los dos lados de la moneda, porque no nada más es el lado positivo, bonito, de todos se agarran de las manos y somos el club del optimismo. No, también tenemos la otra parte que muchas veces esa es en la que más estamos involucrados y la que más conocemos. No sé si te pasa que muchas personas cuando le dices, a ver, escribe tus cualidades, y se quedan pensando como 20 minutos, y apenitas escriben 2, ¿no? Pero cuando les dices, escribe tus defectos. Un montón. Híjole, pues empiezas como la caligrafía. Otra hoja. Y 3 hojas después y sigues escribiendo. Las tenemos como muy aprendidas porque justamente en nuestro día a día no nos damos cuenta, pero muchas veces pasa inconscientemente que estamos en esa parte dual más negativa de nuestra propia vibración. Pero cuando aprendemos a entender que podemos lograr un equilibrio, no digo que muy hacia lo positivo ni tampoco exagerada en lo negativo, podemos estar en un equilibrio, nos puede llevar a una buena, digamos, toma de decisiones, a una buena consecuencia, porque de eso se trata, ¿eh? Aquí todo se trata de la toma de decisiones. Las cosas no pasan por algo, las cosas pasan porque así lo decidiste tú en algún momento, en algún espacio, con alguna persona, y eso al final trae un resultado, ¿no? Entonces, es más o menos así como funciona la parte numérica. Y es que diario estamos tomando decisiones, o sea, a veces pasa desapercibido, pero simplemente el hecho de saber qué me voy a poner de ropa, qué voy a desayunar, hoy salgo más temprano, salgo más tarde, me voy por esta calle, o sea, todo tu día a día, todas tus horas, tus minutos, estás tomando decisiones. Y entonces yo entiendo que si tú ya tienes una planificación previa, tomando en cuenta los números y todo lo que viene, dices, hoy es un jueves, hoy es un día tal, entonces hoy tiene que ser así porque ya estás preparado y de alguna forma, pues es como, insisto, es una herramienta que te va a permitir obtener resultados más favorables o más rápidos. Claro, no te va a decir qué hacer, eso es algo bien importante, no te va a decir qué hacer. O sea, no te va a decir, el otro día, digo, la verdad es que me hicieron una pregunta muy válida y muy buena, que es como, oye, ¿este año es bueno para casarme? Y yo desde la perspectiva numérica, o sea, es que no me preguntes eso a mí. O sea, realmente el número no te va a decir sí, cásate o no te cases. O sea, realmente eso no es, así no funciona, pues. La toma de decisiones es personal. La energía está disponible y cuando hablo de energía hablo justamente de este tipo de situaciones que te van a poner los números de una manera muy descriptiva, de una manera como
¿sabes? Como fácil de entender. Ok, hoy es un día bueno para que yo tenga foco en mi trabajo, para que si yo quiero sacar de esas cosas que no estoy procrastinando desde hace como un mes, hoy es el día, hoy voy a tener la energía para poder hacerlo. Y de verdad que la tienes. Ahora, si tú no quieres tomar la decisión de no hacerlo, pues no lo haces. Al final no es de que, ¿qué pasa si no lo hago? No pasa nada, en realidad no pasa nada, en realidad estamos bien, en realidad tú tomas la decisión, sigues procrastinando, pues vas a ver qué más va a pasar. Claro. Hasta al final no le puedes echar la culpa a los números. Ay, es que porque los números hicieron esto, entonces me pasó aquello. O sea, eso también es una falacia que no debemos de entrar en esta dinámica. Por eso a veces la parte holístico se lleva a ese extremo de irrealidad, cuando en realidad creo que tenemos toda la capacidad como seres humanos para poder discernir en nuestra mente, en nuestro corazón, qué es realmente lo mejor para mí, ¿no? Pero si tengo una guía que por lo menos me abre un poquito más la perspectiva, pues qué padre, yo la tomaría, porque si hay algo que es como si, imagínate que estás en una ciudad donde estás perdido, no traes tu celular, porque no traes tu GPS, no traes al Siri ni al Google, ¿qué haces? Pues le tienes que preguntar a alguien, Sí, claro. pararte, como lo hacíamos a la antigüita, pararnos, oiga, pues ¿dónde está la dirección tal? ¿Es por acá, es por allá? Le tienes que preguntar a alguien. Bueno, haz de cuenta que es un poco así. Voy a preguntar y le pregunto a quién, a los números que tienen ya una descripción un poco clara o más clara de esta circunstancia, no de que una toma de decisión, o sea, jamás me van a decir, vete por la izquierda, vete por la derecha, no, me van a decir, mira, hay varias rutas, hay varios caminos, tú decides, ¿no? Ese es el punto, que tú le puedes preguntar a una persona, oye, ¿para dónde está la tiendita? ¿Te vas por acá? Y yo decido si la tomo, el consejo que me dieron o no. ¿No? Entonces, pues es interesante. Realmente nos podríamos pasar toda la hora hablando de el cómo, pero vamos a hablar de cosas ya específicas. Seguramente más adelante tú les vas a decir a las personas cómo aterrizar sus números de acuerdo a su fecha de nacimiento y sé que para cada número hay una explicación completa de que los unos son así, los dos son así, los tres así. Entonces, pues no se pierdan la sección de Pilar porque va a estar buenísima. Vamos a estar conociendo muchos temas al respecto y entonces, pues cosas ya más específicas. Hoy, como es la presentación, pues estamos prácticamente conociendo los que no tenemos el conocimiento completo de qué es la disciplina de la numerología. Y bueno, algo que pues todo mundo queremos saber y cada año siempre, por eso te decía al principio, recurrimos y los medios de comunicación le dan cabida a los famosos videntes, ¿no? Y hay unos que otros ahí que son famosos, que dan sus predicciones y hablan de lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Pero sí se vale, al menos en numerología, como dices, tener una guía para estar listos y preparados de qué es lo que nos puede ocurrir de alguna forma de acuerdo a experiencias pasadas que ocurrieron que coincidía con los mismos números que en este año se van a dar y que esto nos puede ayudar para estar listos en caso de y que pues obviamente insistimos en el tema, es una herramienta que nos va a permitir tanto tomar decisiones como planificación de proyectos en este año. Entonces, entrando en materia, el 2025 como tal, me imagino que ya hiciste todo un estudio sobre el año y prácticamente se va modificando mes con mes de acuerdo, pues obviamente, al número de cada mes. Así es. Entonces, ¿cómo podemos empezar de lo que para este 2025 viene al menos en tema de numerología? Claro que sí, Julio. Pues bueno, de entrada decirte que, y para toda la gente que nos está viendo, ¿cómo se hace este cálculo? Es bastante sencillo, como dije, son sumas. Y vamos a sumar siempre, vamos a sumar dígito por dígito cuando tenemos dígitos grandes, en este caso es el 2025, se suma dígito por dígito, esta es una suma teosófica, así se llama, para que los números los convirtamos en vibración, ¿ok? Entonces se suma, en este caso el 2, más el 2, más el 5, porque el 0 pues evidentemente no tiene aquí cabida, y eso nos da un 9, ¿ok? Entonces, el año universal, hablando de la universalidad que tiene los números, ya hablamos hace rato que hay números personales y hay números universales. En este caso, pues vamos a hablar particularmente del año universal número 9. Y seguramente van a escuchar mucho en redes sociales de, pues la circulación está tremendamente ahorita fuerte. ¿De qué significa el número 9? Pues sí, el número 9 siempre nos va a decir, es el cierre de ciclos, es que es importante
pues darle vuelta a la página, porque los años 9 es el último número dentro del ciclo, entonces hay que darle cabida a lo nuevo, etcétera. Yo te puedo decir sí, dentro de un esquema, digamos, coloquial, es lo que se dice alrededor del 9, pero a mí me gusta llevarlo un poco más como a la cotidianidad, porque al final todos tenemos experiencias y caminos diferentes, todos tenemos obviamente vidas diferentes, y desde ahí es como tenemos que abrazar este significado o esta información numérica, ¿ok? Una de las cosas importantes es, punto número 1, sí tiene que ver con cambios. Y los cambios me parece que no es algo que tampoco nos ponga cómodos a muchos. Los cambios tienen que ver en un cambio total de la forma en la que estoy haciendo las cosas para hacerla mejor o diferente. Okay. Hacerla mejor y tal vez hasta diferente, porque una cosa es, lo hago diferente, pero no quiere decir que lo haga mejor. Okay. El cambio tiene que ser para mejorar. O sea, si vas a hacer algo y al contrario, al lugar de que te tardes 3 horas, te tardas 5, no estás haciendo un cambio que te está beneficiando. Positivo, ¿no? Exacto. Entonces tienes que ser como muy, muy como analítico de eso. Los cambios que tengas que generar en tu vida los tienes que generar desde este beneficio. Y cualquiera que sea, alimentación, hábitos, dejar de estar procrastinando, lo que sea. Las cosas que tú realmente en tu vida ya no quieres, porque ya sabes, pues esto me tuvo mal el año pasado, a lo mejor tuve enfermedad, a lo mejor no ahorré lo necesario o me endeudé, o tuve temas con pareja, o tengo alguna situación con mi hijo, con mi hija, etcétera. Cualquiera que sea el tema, que a ti te esté en este momento incomodando, porque esa es la palabra clave para el año 9, la incomodidad. Okay. Cuando sientas que eso siempre decimos, ahí no es para mí, eso no es para mí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Sí, no te sientes cómodo. No me siento cómodo en ese trabajo, pero ahí estoy. Es que, Julio, me pagan muy bien, ¿cómo crees que me voy a salir, no? Pero me siento muy incómodo porque pues, abusan un poco de mi confianza, el jefe pues nomás no me tiene a mí como en buena estima, pero ahí estoy, ¿no? Ese es el tipo de situaciones que hay que revisar como más a conciencia, en profundidad, porque un año 9 justamente está para eso, es como la oportunidad que tenemos para hacer estos cambios, porque en otro momento de nuestra vida es un poco complicado. Los 9 nos la ponen como sencilla para hacer estos cambios, como para darle, por eso hablo de cerrar los ciclos, pero cuando te dicen cierra un ciclo, ay, qué difícil, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo hago? Le doy la vuelta, me olvido del galán, de la galana, quito las fotos, o sea, es como, ¿qué hago? O voy a terapia, bueno, sí, vayan a terapia, es importante, pero al final todo esto nos lleva a tratar de entender que yo tengo que hacer algo para mejorar algo en mí. Mi salud, puede ser mi salud física, mi salud emocional, mi salud mental, puede ser mi economía, ¿no? O sea, yo necesito hacer algo para mejorar mi economía, tengo que hacer un cambio porque estoy incómodo desde donde estoy hoy, ¿no? A nivel de relaciones, algo por ahí a todos nos genera incomodidad. Así que desde ahí es como tenemos que empezar a hacer este cambio de mindset, que el 9 te va a empezar a dar, ¿qué? Señales. Y las señales no son espirituales, ¿eh, Julio? Las señales son totalmente terrenales. La incomodidad se siente. La incomodidad la tienes muy, siempre les digo, enfrente, ¿no? Pasa enfrente, la sientes en tu bolsillo, la sientes cada vez que te vas a acostar, ¿no? En la noche, el insomnio ese que pasas. Que no te sientes satisfecho de alguna algo forma, ¿no? Pasa. Nos sentimos un poco como en esa sensación, ese mood de algo me hace falta, no, me siento como, este es el momento de accionar, de prepararnos, porque vamos a estar gestando una nueva versión de nosotros mismos. Para eso nos sirve la energía 9, porque justamente este ciclo que dura todo el año, todo el 2025, le vamos a dar paso a un nuevo ciclo a partir del próximo año. Y en la numerología, Julio, los 3 últimos años dentro de los ciclos numerológicos, que los ciclos constan de 9 años, o sea, del 1 al 9, los ciclos, evidentemente los 3 últimos años, al menos en la numerología pitagórica, se le llaman años integradores, ¿ok? Porque son años que nos van a poner bastantes retos, nos van a dar como un poco de vuelta, tanto en la parte física, mental, emocional, económica, que vamos a tener que buscar ser mejores para el siguiente ciclo. O sea, son cierres que nos van a dar pie
a un a nuevo lo que ciclo sigue. que empieza. Que ese es bien importante, porque muchas veces pensamos que cuando algo termina, ya se acabó y yo ya no tengo más. Es al revés. El 9 te dice, cuando algo termina es porque inmediatamente empieza algo. Porque le estás dando cabida a lo nuevo. O sea, no es que te tengas que esperar, ay, es que me tengo que esperar mucho. No. Pero cuando tú haces ese cambio es cuando empiezas a ver cómo las cosas se empiezan a mover y te sorprendes. Y ese es un poco lo que hace la astrología china, ¿no? Te dice en el Feng Shui o en el Feng Shui, como es conocido de este lado, libera tu armario, ¿no? O sea, o tu closet. Tienes cosas ahí que desde hace 6 meses no te pones, no te las vas a poner. Pero es ¿qué tal si me invitan a esta fiesta? Entonces tengo el vestido ahí, por si acaso, ¿no? O cuando baje de peso, eso me lo voy a poner seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Eso no puede ser, hay que darle salida. Hay gente, el año 9 de julio también representa el colectivo. Y es un colectivo desde la vulnerabilidad. Tenemos que voltear a ver a los que menos tienen, a los que realmente requieren una ayuda, una mano amiga. Hacer este tipo de sociedades y de acompañamiento son muy buenos para la energía del 9 en el sentido del colectivo. Okay. Si tú das, vas a recibir en consecuencia. Entonces, saca esa ropa que ya no te funciona y dónala. Hay gente que seguramente le va a dar un uso muy bueno porque por supuesto que se necesita, ¿no? Claro. Entonces, el año 9 viene impregnado de toda esta información, de soltar lo viejo, dejar lo que verdaderamente te importa, con lo que verdaderamente eres feliz o te pone de buenas. Siempre digo, ¿qué es lo que nos pone de buenas todos los días en las mañanas? Pues enfócate en eso, porque eso es lo que te va a dar la pila, la energía para que este año transcurra de una manera como muy significativa. Le vamos a dar mucho peso a los colectivos a nivel mundial. Acuérdate que esta es la energía universal. Mucho peso a los colectivos. La gente se va a empezar a dar cuenta de muchas mentiras contadas. Va a haber muchas caídas de personas importantes que dijeron cosas y ya no van a estar ahí para que nos sigan recontando las cosas, porque el 9 está ligado a la verdad. Pero también está ligado a la mentira, justamente es de los dos extremos, Dualidad. es la dualidad. Si nosotros empezamos a entender, el 9 es muy sutil, los cambios son muy sutiles, no nos damos cuenta que está cambiando y ya cuando te das cuenta ya cambió, ¿no? Hoy amanecí de una manera y mañana ya te dan una noticia totalmente diferente y te vas a sorprender. Por eso el 9 sorprende con los cambios, porque tiene esta sutileza de que ni siquiera nos damos cuenta cuando se está gestando el cambio, la caída de estos líderes, los bandos que se empiezan a separar, por eso digo que los divorcios son muy, digamos, tangibles. Y no hablo de un divorcio de pareja solamente, incluso a nivel de grupos, ¿no? De grupos sociales, de grupos económicos, de grupos políticos. Empieza a ver estos divorcios y decir, es que yo no estoy cómoda contigo. Yo tengo mi propio valor, yo tengo mis propios valores, mi propia forma de ser y de pensar. Yo voy a hacer lo que yo me sienta cómoda. Como que ya se cumplió el ciclo, ya lo que sigue, next. Lo que sigue next. Entonces tienes que buscar ahora quiénes son tus nuevos aliados. Tienes que buscar, eso es lo que te invita el 9, que dejes atrás, por eso es darle la vuelta, es el fin del ciclo, y que voltees, que realmente escojas y elijas quiénes te van a acompañar para el siguiente ciclo que arranca, y eso es muy importante. No te puedes ir nada más eligiendo como que al primero que pasó, ¿no? Claro, claro. O sea, soltar las amarras que te están deteniendo de alguna forma, ¿no? Así es, y una cosa que a mí me gusta mucho decir en los años 9 es la palabra flojitos y cooperando, ¿no? Por ahí decían los abuelos esta frase. Y pues es real, soltar el control. O sea, no te puedes resistir a algo que va a ocurrir. Exactamente, porque el 9 te va a estar picando las costillas todo el tiempo en esta incomodidad. ¿Y qué pasa si te niegas de alguna forma a esa energía, esa inercia del cambio? Y está bien, hay gente que, por supuesto, que va a decir, yo voy a seguir en ese trabajo por los siglos de los siglos y ahí me voy a quedar. Cuando me estén, por supuesto, minimizando, humillando, pero ahí voy a seguir, ¿no? Por supuesto que va a haber gente que va a tomar esas decisiones. Y lo que yo te puedo decir es que cuando arranque el nuevo ciclo van a pasar 2 situaciones con esas personas. Una, o las van a quitar de ahí de una manera que no va a ser la que tú hubieras querido, porque tú tienes la oportunidad de elegir. Okay. Entonces no vas a poder elegir, ya va a ser una cosa que no está en tus manos. O la otra es que al arranque del nuevo ciclo, como tú estás todavía con el pasado, porque es así, literal, o sea, estamos con temas del pasado,
lo único que estás arrastrando es la falta de oportunidades nuevas que lleguen. Es como el closet que lo tienes atascado de No le ropa. cabe nada. ¿Dónde vas a meter algo nuevo? Te regalan cosas nuevas y ¿a dónde las pongo? Ah, pues en el piso. Entonces dejas de tener ese enfoque que requieres para hacer más cosas. Claro. Para cualquier ámbito, ¿eh? No estoy hablando solamente del profesional, hablo del personal, del familiar, del de pareja, con nuestros hijos, con todo. Aquí, por eso te digo que los números me gusta mucho llevarlos como a la parte de la cotidianidad. Y ahí es cuando empiezas a entender la importancia de qué tipo de decisiones debo tomar. El número no me va a decir cuáles. El número lo que te está diciendo es, este es un tiempo importante. Ya, ¿hasta cuándo vas a soportar la incomodidad? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Lo comparo, por ejemplo, como vas a ir de vacaciones. Ok, ¿a dónde voy a ir? Voy a Río de Janeiro, en Brasil. Ok, voy en la época, voy a ir en octubre, noviembre, y veo, dice, va a hacer calor. Entonces no me llevo chamarra, me voy a llevar un traje de baño, una toalla y un sombrero. ¿Por qué? Porque va a ser sol. Entonces, prácticamente es eso. Están diciendo cómo va a estar la situación para que tú ya más llegues y te prepares. Así es. Okay. Es un poco identificar las señales también. O sea, por eso decía que las señales no son espirituales ni holísticas. Okay. Las señales están ahí enfrente de ti todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas. Ese insomnio es una señal de algo. Esa enfermedad o esa jaqueca es por algo. O sea, realmente el cuerpo siempre va a reaccionar de alguna manera por ese estrés tan, a lo mejor tan elevado que traes. Por esas vibraciones que el mismo número te lo está dando, ¿no? Y al final el 9 es amor universal, Julio. O sea, viendo desde la parte, digamos, más positiva Claro. y bonita, ¿no? O sea, hablar de, a veces hablo de un poco de utopías porque eso no existe, dicen por ahí unos, pero yo sí creo, y yo sí todavía tengo fe en la humanidad y en el ser humano, a pesar de los pesares. Y yo sí creo que podamos que generar una conciencia, pero yo creo que la conciencia colectiva del que el 9 nos invita a tener no radica en salir o meter hate en las redes sociales o salir afuera y quejarme de todo y de todos, hasta de quien me está gobernando, sino empieza por ti. Ahí radica la fuerza del colectivo. La conciencia empieza por uno y entonces imagínate que ese uno se vaya multiplicando, ¿no? O sea, nos multiplicamos y la multiplicación hace justamente el poder del colectivo. Pero si mientras estoy en mi zona de confort, ¿no? Estoy limitado con mis creencias. Cierto egoísmo, ¿no? Cierto egoísmo hacia hasta las mismas personas, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en las redes sociales, ¿no? Hacia somos buenos para criticar al otro, me parece que debería de estar haciendo esto, me parece que yo opino que, ¿no? Pero cuando te volteas a ver a ti, no te estás viendo en tu espejo. Y tu espejo suele ser bastante oscuro, ¿no? O suele ser muy opaco. Entonces, primero hay que generar una conciencia personal para que entonces el colectivo tenga fuerza hacia algo mejor, ¿no? Claro. O sea, me preguntaban también el otro día, oye, ¿va a haber la Tercera Guerra Mundial? Os digo, a ver, el mundo nunca ha dejado de estar en guerra. Sí. Nunca hemos tenido un estado de paz, jamás. O sea, eso no existe en la historia de la humanidad. Sin embargo, si tú ves lo que ha venido pasando desde Ucrania para acá, o sea, ¿no? Y todo lo que ha venido, podemos entender atrás de eso que hay, ¿no? Quienes mueven los hilos, ustedes que son periodistas, por supuesto, lo tienen mucho más estudiado a nivel económico, a nivel político, sí, todo eso ya no lo sabemos. Pero a ver, eso no es de ahorita, eso es histórico, histórico. Precisamente tocaste un punto muy interesante. Este año es 9, ¿y qué podemos aprender de otros años que han sido 9? ¿Qué ha acontecido? ¿Qué ha pasado en esos años que nos pueda permitir saber o estar listos, preparados de alguna forma? ¿Qué nos espera para un 9 en 2025 a nivel mundial, en lo colectivo, como bien dices? Bueno, de entrada siempre tenemos que ver hacia atrás, porque si algo no hace bien el ser humano es justamente eso, ¿no? O sea, no aprendemos de nuestros errores, no aprendemos de lo que hacemos bien o lo que hacemos mal. Siempre somos el único animal que cae 2 veces. No, 2, 40 con la misma piedra, ¿sí o no? Siempre nos caemos, siempre es igual. Entonces, una cosa importante que siempre debemos de tener como en el radar son 2 cosas.
Hay que ir hacia atrás. 2016 también fue año 9, ¿ok? A nivel macro, a nivel mundial. Es el 9 más reciente que hemos tenido. Así es, ese es el ciclo anterior. Okay. Y terminó en el 2016. Por eso es importante irnos hacia atrás. Okay. Viendo el pasado, decían por ahí, el hombre aprende a entender su presente y a visualizar su futuro. Aquí no se trata de predicciones de Nostradamus, nada más hay que ir a la historia. Yeah. Entonces, desde ahí nos habla mucho. 2016 y algunos datos que te puedo decir para que empecemos a entender cómo funciona la energía del 9. La energía del 9 genera, como te decía hace rato, bandos, ¿no? Bandos, yo me voy para acá, a mí me conviene más acá, ¿con melón o con sandía? No, pues mejor con melón. No, espérate, es que sandía como que tiene más oferta, ¿no? Bueno, vamos con sandía. Vas a empezar a ver tus opciones. Eso es lo que pasa, los bandos, ¿no? Este tema de las migraciones va a ser muy, muy notorio en los años 9 porque la gente siempre va a buscar estar mejor y tal vez en donde está la incomodidad que le genera no va a querer estar y se va a querer mover. Entonces, fíjate qué interesante. En 2016 son como datos históricos que tú los puedes consultar en Google, en cualquier otro lado y te los pueden dar ustedes que son periodistas. Por ejemplo, en 2016 el Brexit fue en junio y para los que se acuerdan fue cuando Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea. Es un referéndum histórico impresionante, ¿ok? Eso nadie pensaba que iba a pasar. ¿Cuándo te imaginabas que algo así iba a pasar? Y hasta si tú te acuerdas antes de las votaciones como finales o ya el último sí me voy, estaba toda la gente diciendo, no se va. No. Nadie lo creía. Nadie lo creía, claro que no se va. Es como si yo te dijera, Nicolás Maduro mañana deja de ser presidente de Venezuela, ¿no? Y tú vas a decir, ay, claro que no, Pilar, pues lleva el señor ahí agarrado de la silla tanto tiempo. Eso es lo que pasa en los años 9, ¿ok? Son cosas que a lo mejor uno no se imagina. Y como dices, son muy sutiles. Son sutiles. Okay. Son de esas cosas que uno no ve, porque así es el 9, es sutil, es la energía sutil. Por ejemplo, hubo elecciones presidenciales en Estados Unidos y adivina quién ganó. ¿2016? 2016, el señor Donald Trump. 2025, volvemos a tener al señor Donald Trump. Acuérdate que su victoria marcó un gran giro significativo, al menos en ese momento, en la política estadounidense. Y lo está marcando ahorita. Y estamos en espera. En unos cuantos días, ¿no? Que comenzó. Hubo un acuerdo de paz en Colombia después del conflicto armado que tuvieron durante tanto tiempo con las FARC y eso fue algo también muy notorio. Empezamos a ver paz en donde había tanta guerra, ¿no? Y que había sido notorio pues por toda esta circunstancia que traía Colombia. Entonces, eso también habla de la energía 9. De pronto los conflictos de un lugar se resuelven. Se acaba de anunciar el acuerdo de paz en Medio Oriente entre Hamas y Israel, ¿no? Y muy probablemente venga otro acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Ese es el 9. Pero eso no quiere decir que no vengan otros conflictos, claro. ¿Ok? Porque el 9 es así. Por otros intereses que ya sabemos, ¿no? Acuérdate, claro. sutilezas. Hay que aprender a ver las sutilezas del 9. También hubo un acuerdo climático, por ejemplo, de París, ¿no? Que también es histórico, porque justamente este pacto global fue para combatir el cambio climático, que de pronto todo el mundo habla de eso, pero nadie hace nada. En ese momento se fue firmado en el 2015, pero entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. Y eso también es un precedente a nivel mundial, porque evidentemente el calentamiento global ya estaba por debajo de los 2 grados y eso ya perjudicó enormemente al planeta, ¿no? Tuvimos catástrofes tremendas en el 2016, hubo incendios en Canadá, hubo un gran terremoto en Ecuador, que nunca se habían dado en esas circunstancias o en esos países, ¿no? Y se dieron. Bueno, eso es un poco de cómo la energía del 9 a nivel también de tierra pues se manifiesta, ¿no? El 9 está marcado por el planeta Marte y está regido por los 4 elementos. Entonces puede haber de todo un poco. Hablando de tierra, agua, aire y agua. Claro. Los elementos puede haber desde incendios, cataclismos, por supuesto, a nivel de agua, a nivel de aire y a nivel de tierra. Por supuesto, temas volcánicos. O sea, el 9 trae toda esa energía junta. Lo acabamos de ver en los incendios en Los Ángeles. O sea, realmente estamos viendo un espejo. Y es algo... Y apenas llevamos... Y es algo un poco extraño, ¿no? ¿Sí? Porque estamos en una época donde uno pensaría, a ver, ¿que eso no es cuando hace calor?
Es un poco la pregunta. ¿Qué no? Y entonces todo el mundo conspira, ¿no? No, es que seguramente las aseguradoras y todo lo que nos dicen atrás. Yo lo que les digo a las personas, la energía 9 es muy parlanchina, ¿ok? Vamos a entender y a discernir lo que verdaderamente es lo que yo quiero interpretar. Observa, no absorbas. ¿Por qué? Porque te van a decir un montón de cosas. ¿Y qué es verdad? La verdad no existe, decían los filósofos, ¿no? La verdad es algo que cada quien percibe. Cada quien crea su propia verdad. La percepción. Así que, bueno, entre una de las cosas, importantes en el 2016, también muchas figuras influyentes fallecieron, entre ellas cantantes como David Bowie, Prince, Mohamed Ali también, Fidel Castro. Y bueno, para los fanáticos de Star Wars como tú, que seguramente sufrieron mucho con la pérdida de la princesa Leia, de Carrie Fisher. Entonces, son muertes que impactaron profundamente a toda la comunidad, a toda las personas, pues evidentemente porque tampoco se esperaban. No eran personas que de pronto pudieran estar en el radar de vamos a ir a darles el último adiós, ¿no? Entonces es muy probable que también este año demos cabida o pase a estas grandes figuras que hoy vemos y que por algún tipo de enfermedad, que repito, pueden ser muy sutiles, no nos demos cuenta y pueden de pronto ya no estar. Entonces, si ven, pues todos estos hechos, no hay que irnos tampoco a inventarnos nada, hay que entender el pasado para poder entender un poco el presente, y repito, no es predictivo, pero puede ser una circunstancia. Y esto que te estoy platicando, Julio, realmente es algo que yo he tratado siempre de analizar hacia atrás, no con un afán de hacer que las cosas se encajen a fuerza, que decir, sí, claro, y por eso es un 9, ¿no? Sino realmente es entender en el día a día, en la circunstancia de los países, de las personas, cómo viven esa energía, y entonces poder realmente poner en papel, ¿no? Como digo, en la descripción, cómo puedo yo manejar esta energía. Así que bueno, pues una de las cosas importantes en este año 9 es que aprendamos a que esto va a ser un año que también nos va a conectar más con nosotros mismos, es una reconexión. Las empresas se van a estar preocupando más por las personas, y eso que me parece que muy bien, va a haber más como interés en que las personas tengan mejores ambientes laborales, pero también me parece que puede ser un año en donde las personas puedan sentir la necesidad de aprender cosas nuevas que no estaban en su radar, digamos, de aprendizaje, cosas nuevas, interesantes, que los hagan sentir mejor, más felices, más contentos, y desde ahí, pues, empezar a abrazar estos cambios paulatinos que tienen que tener de una manera natural en su vida. Interesantísimo el tema. Lamentablemente el tiempo, pues, es como siempre, nos come, y realmente quedan muchas cosas que podríamos estar considerando, que seguramente vamos a tratar en próximas ocasiones. Pero antes de terminar, Pilar, algo que todo el mundo se está preguntando, y que antes de acabar, porque no puedo dejar de preguntarte esto, hace unos días toma posesión por segunda vez en la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, con todo lo que ya se ha hablado de él. Un Donald Trump diferente, un Donald Trump 2.0, totalmente más agresivo, más belicoso. Entonces todo el mundo se está preguntando cómo nos va a ir con Donald Trump aquí en México y a nivel mundial. A nivel numerológico, ¿qué podríamos, pues, determinar de acuerdo al número que él tiene? Si seguramente ya lo estudiaste, ¿qué número es él? ¿Cómo va esa frecuencia a afectar en un año 9 y especialmente para los mexicanos? Pues mira, sí me he dado un poco a la tarea de revisar un poquito los números del señor. Y de entrada, bueno, te puedo decir que tiene un número talento 1, y eso lo hace justamente ese líder que todos conocen a nivel del pueblo norteamericano. Claro. Es un líder, es como el cheerleader, ¿sabes? Que siempre va a estar alentando, diciendo, si se puede, nosotros podemos, vamos todos juntos y vamos juntos por América, y le voy a cambiar el nombre y voy a hacer todo lo que sea. O sea, no nada más es un producto mercadológico, sino realmente lo piensa y lo cree. Es parte de su personalidad, es su gran talento, es ese líder nato que toda la gente lo sigue porque tiene la virtud, porque tiene un número 1 ahí, de siempre estar
alentando, poniendo en acción, pero a la gente, Okay. ¿sabes? Es el líder que siempre va a estar alentando a la gente. De manera natural, ese es su gran talento. Sin embargo, su número de esencia pura, que es un 5, pues habla justamente de esta persona que siempre es oportunista. Okay. Él va a estar donde está la oportunidad. Si me tengo que ir de este lado porque ahí es donde está lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo voy a hacer. Aunque no sea ético. Aunque sea lo que sea. Para él es importante el tema de las oportunidades porque es un 5, él se maneja con los cambios, no le tiene miedo a eso, va a fluir muy bien sobre de eso y creo que lo ha demostrado, a pesar de los pesares y de que era prácticamente imposible que fuera candidato y mucho menos que ganara la presidencia en enero del año pasado, porque estábamos hablando de otra cosa. Al final demostró en este carisma que tiene natural de líder eso. Evidentemente siempre va a hablar en tono de familia, en tono de la importancia de conservar las bases, las raíces del pueblo norteamericano por sus números, porque así está marcado. Pero también hay algo muy interesante en él que habla justamente del número 2, que tiene que ver con esta alternativa de el otro, ¿no? De escuchar y de ver al otro. El Señor está como muy dispuesto a hacer alianzas. Okay. Pero alianzas que le convengan, alianzas no solamente a nivel, ya lo vimos, hay muchos aliados por ahí poderosos que vimos en su toma de protesta, pero también a nivel países. Él va a saber con quién sí va a hacer esta alianza. Y yo te puedo decir algo, desde los números de nuestra presidenta, que es una persona que tiene mucha capacidad, tiene mucha experiencia, por supuesto, una persona muy letrada, que también quiere lo mejor para México, genuinamente sí está dispuesta a hacer eso. Me parece que también puede haber ahí una buena, y digo buena en el sentido de que se logren poner de acuerdo. Okay. Pueden pasar otras cosas en el camino, sí, porque él trae un propósito de vida 4 y eso ya habla de estructura. El Señor viene a cambiar estructuras, va a derrumbar lo que nos sirve y nos va a poner cosas nuevas, sí, eso lo va a hacer y lo va a estar haciendo todo el tiempo. De hecho, lo hizo en un momento. Él habla de mucho de paz y si yo hubiera estado, no hubiera habido la guerra, si yo hubiera estado, no hubiera pasado esto, realmente habrá que ver, ¿no? Porque sí habla bastante y a veces acciona poco. Y esta parte de su número ahí, porque normalmente a veces el 6 habla mucho, hace poco, pero al final me parece que las estructuras que él viene a poner como una forma nueva o diferente de liderar una nación como la que es los Estados Unidos, nos va a sorprender. Yo creo que nos va a traer sorpresas. No digo que malas, tampoco creo que en un tema benéfico para México, siempre y cuando obviamente estemos alineados y seamos esa alianza que por años, siglos la hemos tenido porque somos vecinos. O sea, al final no podemos deslindarnos de eso. No estamos viviendo del otro lado del mundo. Y me parece que a nivel económico, a nivel político, nuestra presidenta va a tomar buenas decisiones en ese sentido. Entonces espero alianza. Okay. Yo espero más alianza ahí que enfrentamiento. Pues fíjate que coincide con lo que yo he comentado en algunos espacios acá en Vortex 360, en la sección de las 5 de la semana. Yo soy de la opinión de que mucho del discurso que Donald Trump realizó antes de su toma de protesta y una vez ya como presidente va a ser un poquito diferente. Se entiende que cuando estás en campaña, pues prometes muchas cosas que después ya en el ejecutivo a lo mejor no es tan fácil cumplirlo. Tengo la confianza de que así va a ser, de que no va a ser no nos va a afectar tanto como país. Obviamente sí, como bien dices, va a haber cambios y va a haber muchas cosas que sí, obviamente ya se están notando, pero yo creo que aquel monstruo que todo el mundo esperaba, a lo mejor al final no va a ser tan así. Tengo la confianza y de acuerdo a lo que estás mencionando, pareciera que va por ahí. Tema, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, pues a lo mejor ese es un tema para otro programa, saber qué le depara a la presidenta de México, su plan numerológico y también astrológico, ¿por qué no? Porque claro, pues al final es la que está llevando las riendas de este país y pues no está de más el saber qué es lo que tiene en mente, ¿no? Entonces, interesantísimo el tema. Obviamente este es el primer capítulo de muchos más que tendremos a través de Vortex 360 en la sección de infusiones espirituales. Así es que, Pilar, te cedo la estafeta. A partir de esta semana y la próxima ya tú tendrás este espacio para ti, es tu espacio, es tu programa. Vas a tener invitados, vas a tener diferentes análisis, temas, etcétera. Así es que
Pues gracias por la disposición de participar en este proyecto Vortex 360, un proyecto que está creado con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Y si usted no lo sabe, este proyecto también se planificó de acuerdo a numerología. Tenemos que saber, inclusive el nombre Vortex 360 obedece a algo. Entonces, pues todo lleva una relación al respecto. Entonces, Pilar, algo final para este primer episodio y pues, insisto, te cedo la estafeta a partir de la próxima semana, pues es tu espacio, así es que adelante. Muchas gracias, Julio, pues otra vez agradecida contigo, con César, por darme este espacio que para mí, la verdad, es maravilloso, ¿no? Seguir compartiendo las herramientas que, al menos desde mi perspectiva y con tantos años ya de estudiarlas y de llevarlas a cabo, realmente han hecho una diferencia en mi vida y por eso las comparto. Esa es la razón. Y pues bueno, para todos nuestra comunidad en Vortex 360, no solamente vamos a hablar, por supuesto, de temas de personajes interesantes, y es importante que, pues, si tienes tú por ahí alguien que quisieras que revisáramos, que analizáramos, también nos lo dejes en los comentarios. Y vamos a hacer una sesión al mes en vivo. Y esto pues para que tú desde ahí, desde donde estás, te conectes con nosotros, hagas tus preguntas. A lo mejor quieres que de pronto revisemos tu parte de una sesión, ¿no? No, obviamente no es una sesión completa de numerología, pero podemos analizar un par de números por ahí, ¿por qué no? Entonces también estate pendiente de las redes sociales de Vortex 360 porque ahí vamos a dar justamente la premisa de qué día vamos a hacer los en vivos, de qué tema vamos a hablar. Y voy a traer justamente personajes que están alrededor de todo el campo holístico, que obviamente son herramientas que también pueden de alguna manera resonar con nosotros. Hay gente que no resuena con la numerología o no resuena con la astrología y está bien, pero hay muchísimas otras herramientas que pueden estar ahí al servicio y hay gente muy preparada, muy capaz, hay maestros y maestras que están dispuestos a compartir sus dones y sus talentos para que desde ahí todos nosotros sigamos haciendo mejores versiones de nosotros mismos. Así que no se lo pierdan y yo feliz y contenta, así que los veo en la próxima emisión de la infusión espiritual de la semana. Muchas gracias y nos vemos pronto.